Lucas capítulo 10 y voy a tratar de ser un poco escueto. Voy a tratar, no voy a decir la mentira que dicen otros predicadores. Ya voy a terminar. Y después que dicen que van a terminar, se inspiran 20, 30, 40 minutos. No. Vamos a tratar, ¿verdad? Lucas capítulo número 10, a partir del versículo número 1. Y el versículo número 9. Y dice la palabra del Señor de esta forma: después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y al lugar donde él había de ir. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obrero a su mies. He aquí que yo envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid: paz sea esta casa. Si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella casa misma, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que pongan delante, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidle: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos que tú nos hables, que tú nos toques, nos transformes, Señor, nos dirijas, y sobre todas las cosas podamos hacer tu voluntad, en el nombre de Jesús. Era la segunda vez que Jesús comisionaba aparte de sus discípulos. La primera vez fueron los 12, que él los envió de dos en dos a predicar la palabra del Señor. Jesús vino a esta tierra con un propósito, y el propósito es redimir a la humanidad del pecado, sacar las personas que estaban en las tinieblas a la luz. Pero él necesitaba de personas que le ayudaran a hablar la palabra, el evangelio, las buenas nuevas, esta palabra que él iba a traer a las personas. El profeta dijo de esta forma: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, y los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Ahora Jesús enviaba otra vez a más discípulos, 70. El primero fueron 12, después envió a 70. Y a estos 70 los comisionó y le dijo que fueran de dos en dos. Los envió a ciudades, a pueblos, a barrios, a residencias, al lugar donde nadie quería ir, y le dijo que predicaran el evangelio. Una de las cosas que Jesús le dijo y que no le engañó a estos discípulos que envió fue lo siguiente: que los iba a enviar como ovejas en medio de ¿qué? De lobos. O sea, el mensaje de Jesucristo no fue un mensaje: todo va a ser de color de rosa, color de la hermana. Todo va a estar bien, todo va a ser bendición, no va a haber oposición. Y lo que estaba diciendo mi esposa hace un momento, Pablo y Silas, estos dos siervos de Dios, predicaban el evangelio con poder, con señales, con milagros. El Espíritu Santo los dirigía, los guiaba constantemente. Y fueron a parar ¿a dónde? A la cárcel. Pero ¿y acaso Dios no podía hacer que apareciera un torbellino, un rayo, un huracán, un ciclón y llevarse a todos sus enemigos? Propósito de Dios. Cuando Dios tiene un propósito con alguien o con algo, Dios va a hacer cualquier cosa. Ahora, nosotros somos encomendados a predicar la palabra de Dios como Cristo nos dijo. En Lucas capítulo número 10 también, y versículos del 17 al 20, miren lo que dijo Jesús de esta forma. Dijo Jesús: y volvieron los 70 con gozo. ¿Cómo regresaron? Alegres, contentos, eufóricos, diciendo: Señor, aún, oigan esto, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Qué cosa tan tremenda, por Dios. O sea, algo tremendo a cualquiera, ¿verdad? Cuando usted vea a un espíritu inmundo, cuando nadie nos puede echarlo fuera, cuando nadie puede sujetarlo, cuando nadie puede controlar la situación, llega un siervo de Dios
ungido por Dios, y le da una orden a ese espíritu y tiene que obedecer lo que el siervo de Dios está diciendo. Ellos regresaron gozosos, regresaron contentos y con una euforia grande. Pero miren lo que le dijo Jesús en el versículo que le sigue. Le dijo: yo veía a Satanás caer del cielo. ¿Cómo qué? Como un rayo. Dice: y aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre alguna fuerza, dice aquí. Yo quiero que ustedes van conmigo y tienen su Biblia ahí. Ustedes van a ir leyendo sobre toda fuerza del enemigo y termina diciendo esto: y nada, oh my goodness, nada os dañará. Yo me recuerdo que cuando yo comencé a predicar la palabra del Señor, yo empecé como evangelista en la calle. Iba a las paradas de ómnibus, iba a los hospitales, íbamos un grupo. En las calles repartíamos tratados, los que iban caminando en diferentes, donde hubiera aglomeración de personas, allí íbamos nosotros y predicábamos las palabras del Señor y repartíamos tratados. Le hablamos de Cristo, le predicamos la palabra del Señor. Le decíamos que en Jesucristo hay poder, que en Jesucristo hay transformación, hay paz, hay gozo. Por eso yo digo que cuando uno predica el evangelio, uno tiene que tratar de vivir lo que uno está predicando. Porque si yo digo que Jesucristo me transforma, las personas tienen que ver una transformación en mí. Si yo digo que Jesús me sana, las personas tienen que ver una sanidad en mí. Si yo digo que Jesucristo liberta de vicios, tienen que ver que yo he sido liberado completamente de vicios. Y cuando yo comencé en la calle como evangelista, así en las calles, evangelista, sin púlpito, Dios me empezó a usar. Y andaba con hermanos que llevaban más años en el evangelio y me enseñaban cómo hacerlo. Y cómo llegar donde están las personas. Y cómo dirigirme. Y cómo tener ética ministerial, que ni conocía lo que era eso. Porque hay personas que predican de esta forma. Ven a una persona con un cigarro y se bota ese cigarro. No, tú no eres nadie para decirle. Ven una estampa cuando llegan a una casa de la Virgen de Guadalupe o la Caridad del Cobre. No. Tú no estás enviado a predicar ningún tipo de religión, es hablar de Cristo. El cristiano, yo siempre he dicho, tiene que ser cristocéntrico. Preséntale a Cristo. Cuando conozcan a Cristo, como me pasó a mí. Cuando yo conocí a Cristo y vine a los pies de Él cambió mi mente, cambió mi forma de pensar y todo lo que estaba alrededor, yo me di cuenta que era falso porque Cristo quitó una venda que el diablo había puesto en mi vida. Ahora, Jesús le dijo una sola cosa: prediquen esto. No le dio un sermón homilético, hermenéutica, ni con exégesis, ni con gran sabiduría o elocuencia. Dijo: prediquen de esta forma, el reino de Dios o de los cielos, ¿sea qué? Se ha acercado. ¿Por qué a veces hay que complicarse tanto? Personas que se complican tanto en llevar el evangelio, porque el evangelio es algo fácil, es algo que cualquiera puede predicarlo desde un niño, es algo entendible. Cristo dijo: llevad mi ¿qué? Mi yugo, ¿cómo es? Ligero, y la carga también es ligera. Entonces nosotros queremos poner, como hacían los fariseos, a muchas personas: tienen que guardar el sábado, tienen que guardar el luna nueva, como lo hacían los judíos, tienen que circuncidarse, tienen que hacer tal rito, tal ceremonia. Preséntale a Cristo y las demás cosas el Espíritu Santo se va a encargar. Yo me recuerdo en una iglesia que era bien ortodoxa. No voy a decir la denominación porque eso es antiético. Pero me convertí en una iglesia que aquello era, allí tú no podías ni toser en esa iglesia. Ni mirar para el costado allá. Como algunos manejan. ¿No ha visto a esas personas que manejan así? No se atreven a mirar ni para el costado. Hoy me pasó y digo: mire la viejita esa cómo va. Si se le tira a alguien no lo ve. Iba así. Bueno, así era en esa iglesia. Pero ¿qué sucedió? Yo comencé a escudriñar la Biblia, la palabra del Señor, the Holy Bible, es la palabra del Señor, the God Word, es esta que está aquí. La empecé a escudriñar y empecé a buscar. Y yo me recuerdo que cuando yo llegué al libro de los Hechos,
lo leí completo, todos los capítulos del libro de los Hechos, y volví de nuevo. Y volví de nuevo. Como 3 veces leí el libro de los Hechos. Y dije, voy a hacer un ayuno de 3 días. Y me tiré en ayuno y oración 3 días sin comer ni tomar agua. Y me encerré. Y en el último día del ayuno, yo me recuerdo que yo estaba tirado de rodillas. Mi cabeza estaba, o mi frente estaba puesta en tierra. Y comencé a hablar en otras lenguas según el libro de los Hechos. En la iglesia que yo iba no creían en eso. Y no solamente Dios me empezó a usar en sanidades. Dios me empezó a usar en milagros. Y los primeros que se enteraron de eso fueron los hijos del pastor. El pastor tenía 2 hijos que eran como de mi edad, aproximadamente así. Y yo me recuerdo que me lo llevé para una de las aulas de la iglesia y le dije, quiero orar por ustedes. Y ellos se miraron, ¿y este qué se trae? Y le dije, ven, voy a hacer una oración por ustedes, venga. ¿Quieren que ore? Sí, cómo no. Y ellos no sabían lo que les esperaba. Cuando le puse las manos a los 2 en la cabeza, los 2 en el momento cayeron al suelo. ¡Fua! Bajo el poder del Espíritu Santo. Y ahí el Señor empezó a usarme y empezó a usarme de tal forma que me invitaban hasta de otras iglesias. Me invitaban a otras iglesias a predicar la palabra del Señor. Y ahí empezamos poco a poco a predicar la palabra del Señor. Y yo me recuerdo que en ese tiempo, estamos hablando año 1990. Ha llovido bastante allá acá. Y yo llegaba a algunas iglesias y algunos miembros que cuando ya yo terminaba de predicar, que yo decía que iba a ministrar, que iba a orar por los enfermos, yo veía que algunos se ponían contra la pared, así. Me tenían miedo, se lo digo sinceramente, porque cuando yo oraba, si habían 10 personas, 20 personas, 30, 40 personas de pie, iban para el suelo todos. Ahora, cuando Jesús le envió a estos 70, ellos me pasaba como a mí, wow, era tremendo. Yo estaba en esa euforia, igual que estos 70. Wow, yo le puse la mano y se caían y se sanaban y habían milagros, habían sanidades. Pero estaba olvidando algo más grande todavía. Cuando ellos regresaron, Jesús le dijo de esta forma, en la parte que estamos leyendo en Lucas capítulo 17 al 20. Jesús le dice de esta forma en el 20, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. Ay, 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 qué maravilla. Ahí cuando yo me di cuenta de esto, le digo, aguántate un momento. Hay muchas personas que están haciendo milagros y son milagros genuinos y se van a ir para el infierno. Hay muchos que usted está viendo que están viviendo una doble vida, una triple vida y están en pecado y están haciendo milagros, están haciendo sanidades, pero Dios los está usando como un puente. Cuando yo me llegué aquí a este versículo y me di cuenta de que aquí lo más importante de todo es tener el nombre de uno escrito en el libro de la vida. Más importante que los milagros, más importante que las señales, más importante que cualquier tipo de sanidad es ser un hijo de Dios y tener la salvación del alma. Eso es lo más grande que puede haber, ¿verdad? Porque Jesús dijo en una ocasión, ¿por sus qué? Por sus frutos los conocerán. Sí, de otra forma Jesús hubiera dicho, por sus dones los conocerán, ¿verdad? Por su elocuencia, su facilidad de palabra, por su verbo, por su forma de actuar, por su show, por su circo. No, Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Entonces Jesús le dijo, está muy bien todo eso. Los espíritus se sujetan, hay milagros, hay sanidades, el reino espiritual es algo real. Y yo les di esa potestad, yo los llamé, yo les ministré a ustedes para que ustedes reciban, pero no se regocijen de eso, no estén alegres, no se confíen, porque lo más importante es tener el nombre escrito, ¿dónde? En los cielos. Aleluya. Porque, como dice ese antiguo himno, cuando la trompeta suene en aquel día final y el alba eterna rompa en claridad, dice que allí a mi nombre yo responderé. Qué maravilloso, vamos a tener tiempo y van a llamar fulano aquí. Y dice, en Apocalipsis dice, y los que no se hallaron escrito su nombre en el libro de la vida, fueron tirados al lago de fuego. Ay, 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 santo Dios. Es que, sinceramente, la iglesia ha perdido
la meta, el enfoque que tiene que tener de verdad. Entonces nosotros juzgamos por apariencias. Vemos una persona y nada más con mirarlo, 2 o 3 veces decimos, ¿esa es buena persona o mala persona? Sin conocer la persona, ¿verdad? Es como un carro, tú le dices, wow, qué lindo, ese carro con esas luces, con esa pintura, debe ser una maravilla. Y a lo mejor el motor está hecho pedazos. A lo mejor no sirve. Entonces, eso es lo que sucede. La palabra nos manda a nosotros a hacer ¿qué cosa? Discípulos. Mateo capítulo 28, versículo 19. ¿Qué dice la palabra en Mateo 28, 19? Id y haced, ¿qué cosa? Discípulos a todas las naciones. Ahora, hay una diferencia entre tú hacer discípulos y predicar la palabra. Porque en Marcos capítulo 16, versículo del 15 al 18, dice, y Jesús les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, será salvo, y el que no, condenado. Pero en Mateo 28, 19 dice, Jesús les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Dice, oíd y haced discípulos. Dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces es una cosa importante, hacer discípulos es nada más y nada menos que enseñar lo correcto. Porque predicar puede cualquiera. Cualquiera puede enseñar, cualquiera puede dar un sermón, cualquiera puede un día invitar a alguien a la iglesia, cualquiera puede dar un tratado, pero hacer discípulos, qué difícil es. Pues en esa iglesia donde volvemos atrás, donde yo me convertí, que ya llevaba un tiempo ahí y tuve oculto tremendamente ese. Yo me recuerdo que llegué donde estaba el pastor y le dije, mira pastor, quiero hablar con usted y quiero decirle lo que me ha pasado. Yo estaba orando en mi casa, estaba en un ayuno y él escuchándome. Ok, siga. Y me pasó esto, comencé a hablar en otras lenguas y ahora al que yo le pongo la mano se cae y se están sanando personas de diferentes enfermedades. Él se quedó callado, como a los 2 días me llamó a la oficina y me dijo, ¿sabes qué? Ya no puedes seguir aquí en esta iglesia. Llorando hermano, pastor. Yo era un joven que apenas tenía 15 años y le dije, ¿por qué? Dice, porque la junta de la iglesia dice que nosotros no somos pentecostales, que te vayas para la iglesia pentecostal. No estamos diciendo que lo que tú recibiste no es de Dios, pero aquí nadie habla en lenguas. Y a mí se me salieron las lágrimas y cuando voy a dar mi espalda me dijo, yo quiero decirte algo. Dime, me dijo, esto es un secreto, aquí nadie lo sabe, yo también hablo en otras lenguas. Ahora, después del tiempo, veo que es algo hipócrita, es algo mentiroso. Después de esas denominaciones, años después, hubo un avivamiento y se aceptaron el bautismo del Espíritu Santo porque nosotros los cristianos somos continuistas. Hay personas que creen que los dones del Espíritu, los milagros, el hablar en lengua, las profecías, el discernimiento de espíritu y todas esas clases de dones ya cesaron. Y la palabra me dice bien claro que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y así empecé. Bueno, ok, está bien. Me fui para las asambleas de Dios. Ahí me recibieron. Al poco tiempo ya estaba predicando. Estaba en el seminario. Empecé en el seminario de la Asamblea de Dios. Tuve varios años y me hice pastor y todo ahí en las asambleas de Dios. Pero quiero decir algo. Nosotros en el camino va a haber obstáculos. Siempre va a haber obstáculos, donde quiera. Me acuerdo la primera vez que prediqué ahí en la iglesia. Alguien... esta iglesia tenía más de, no sé, 600, 700 miembros. Y cuando yo prediqué ese día nervioso y no sé cuántas, cómo me sentía, siendo un adolescente, alguien al final se me acercó y me dijo, ¿sabes qué? Te equivocaste una cantidad de veces y dijiste disparates y esto y lo otro. Y en vez de alentarme, que buscara de Dios, que estudiara, me dijo, ¿sabes tú? Mejor métete a cantante porque yo creo que predicador nunca vas a ser. Me fui para mi casa, me encerré, comencé a llorar. Al otro día, por revelación del Espíritu, el pastor, un siervo de Dios, fue a mi casa. Yo me recuerdo que llegó a mi casa y me dijo, vengo a hablar contigo. ¿Qué? Dice, yo quiero que tú empieces a estudiar en el seminario de las Asambleas de Dios. Es más, los 2 primeros años lo va a pagar la iglesia, así mismo lo hizo. Me pagaron los estudios los 2 primeros años. Y
Yo le digo que en el medio del camino se van a levantar lobos, va a haber serpientes, va a haber escorpiones, va a haber personas burladores. Recuerden lo que hablamos el domingo, que en los últimos tiempos iban a haber tiempos peligrosos. Que hablamos, Pablo estaba hablándole a Timoteo que habrían burladores, amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos y personas envidiosos, infatuados, sin afecto natural. Y esas personas, ¿dónde están? Hasta dentro de las iglesias. Alguien decía que el diablo visita la iglesia de vez en cuando y se sienta. Bueno, son las iglesias donde no está la unción de Dios, donde no está el Espíritu. Porque donde está la unción de Dios no hay demonio, no hay espíritu, no hay diablo, no hay demonio, no hay ningún tipo de cosa rara que pueda manifestarse, porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad, dice la Biblia. Pero de vez en cuando se sienta allí para escuchar, oh, este va bien, este predicador va bien, vamos a dejarlo tranquilo, porque está hablando lo que a mí me conviene. Yo estoy mirando que el evangelio de hoy en día, las personas muy poco orientan acerca de cómo vivir una vida piadosa, cómo vivir en santidad, cómo vivir en temor delante del Señor. Las personas lo único que quieren enseñar algo mecánico. Número 1, dicen así, o 3 pasos para triunfar en la vida, para hacerte millonario, 4 pasos para poner un negocio, pero nadie te dice 5 pasos para vivir en santidad, que es orar, clamar, vivir para Dios, apartarse. Nadie dice esas cosas. Ahora, el Señor termina diciéndole a estos, y ya ahora sí voy a terminar con esto. Le dijo, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos que vuestro nombre esté escrito en los cielos. ¿Sabe que el mundo espiritual es bien real? Una vez mi mamá y yo visitábamos a alguien en un hospital psiquiátrico. Un hospital psiquiátrico, pero de los locos de verdad. Y íbamos a visitar a alguien que nos habían dado una dirección y nos perdimos dentro del hospital. Era un hospital bien grande. Y fuimos a dar a una sala donde estaban los locos, hasta asesinos habían allí, los tenían amarrados. Y yo voy pasando así por el pasillo, cuando había una señora que me recuerdo que la tienen amarrada. Fíjate lo que dice, nunca la había visto a esta señora. Y esa señora abrió los ojos cuando iba pasando por el pasillo y me dijo mi nombre, mi apellido, hasta edad, cuando nada, increíble, un espíritu de adivinación increíble. Y me dijo de esta forma, yo sé, oiga, el diablo dice a veces cosas reales, yo sé que tú eres un hijo de Dios y tú vas a predicar la palabra del Señor y muchas personas van a venir a los pies de Dios. El mismo espíritu que aquella muchacha que la atormentaba, ¿recuerdan el libro Los Hechos? Que era una muchacha que tenía un espíritu de, ¿cómo le dicen este espíritu de adivinación? Un espíritu pitónico. Que decían, este es Pablo, un siervo de Dios, escúchenlo. Hasta que un día Pablo se viró y le dice, te ordeno en el nombre de Jesús que te calles y salga de ella. Y hasta ahí se le acabó el negocio a las personas. Entonces, ese día yo me asusté porque le digo a mi mamá, ¿oíste eso? Me dijo mi nombre, mi apellido, mi mamá estaba asustada y estaba aterizada lo que le habían dicho aquel espíritu, lo que me había dicho a mí. Pero ahora, eso a mí no me regocija. Y hay veces que es bueno que venga un profeta. Yo me recuerdo, yo me convertí en aquel tiempo donde había un profeta. Mi suegra tenía que acordarse que en cada culto había un profeta. Yo soy el Señor, y de nombres y apellidos, y si habían pecado eran señalados en la iglesia, y si había rebeldía también. Aquello era increíble. Allí no se podía andar jugando a la religión en aquel tiempo, porque en la iglesia habían 6, 7, 8 que Dios los usaba con dones de revelación que te leían casi hasta los pensamientos. Yo me recuerdo de esos tiempos, unos tiempos tremendos. Pero con el correr de los tiempos me he dado cuenta que ya muchos han ido desechando eso. ¿Por qué? Porque es algo difícil. Hay que dejar de dormir más de lo que debe uno. Hay que levantarse temprano, hay que ayunar, hay que orar. O sea, hay que sacrificarse en realidad para obtener todas estas cosas. Las personas quieren hoy en día vivir un evangelio fácil. Jesús le dijo, yo los envío como lobos, como ovejas, en medio de lobos. Y Cristo dijo en una ocasión, sean astutos como serpientes, pero mansos como palomas. Entonces,
Jesús en ningún momento está diciendo que todo iba a ser color de rosa. Las personas hay que decirle la verdad. Jesús dijo, en el mundo tendréis ¿qué cosa? Aflicción. ¿Y qué es lo que es aflicción? Bueno, burla, escarnio, personas que se van a reír, personas que no van a estar de acuerdo con nosotros, personas que nos van a señalar, personas que van a decir, ese está loco, ese no sabe. Y hasta de la misma familia el diablo a veces va a levantar personas para que nos señalen, como me pasó a mí. Ya gracias a Dios casi toda mi familia es cristiana, gracias al Señor. Van a diferentes iglesias de diferentes denominaciones, pero son cristianos, gracias al Señor. Cuando yo me convertí al Señor, hubo algunos que me dejaron de hablar, otros se burlaban de mí, otros me tentaban con bebidas alcohólicas, otros mandaban mujeres para tentarme, pero gracias al Señor me mantuve. Gracias al Señor. Lo primero que tuve que hacer es apartarme de mi familia, porque ellos me estaban siendo piedra de tropiezo. Y no es que me aparté y me fui por una cueva, sino que dejé de visitar un poco a esta familia hasta que ellos conocieran la verdad de Cristo. Cosas que tenemos que hacer. Vamos a tener aflicción, recuérdense, pero tenemos que confiar que Cristo está con nosotros. Jesús nos ama, Jesús nos transforma, Jesús nos cuida, nos guarda, pero tenemos que tener sabiduría nosotros para saber cuándo una persona nos quiere poner una trampa a nosotros. Si José hubiera sabido que aquella mujer le iba a poner una trampa, él no va a ir por ahí ese día. Y mira la trampa que le puso la mujer, hasta mentirosa fue. Y le dijo, el hebreo que trajiste se quiso sobrepasar conmigo. Y mira, aquí dejó la ropa, ¿no? Que dejó la ropa fue que ella se lo arrancó. Y así muchas personas van a tratar de señalar a los siervos del Señor. Pero bienaventurados sois cuando por mi causa os persigan, os vituperen y digan toda clase de mal contra vosotros. Mintiendo, aleluya, santo el nombre. Ya vamos a terminar, dije que vamos a terminar. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Predicar con nuestra palabra y con nuestra actitud. Hay unos que le estoy predicando a un moreno y a otro bolillo ahí en el trabajo, y me dicen ellos, yo nunca había visto una persona tan humble como tú. Le digo, no, eso no es humildad, es que ellos confunden. Tú lo que estás mirando en mí es otra cosa, es santidad en el Señor. Porque me manda el mayordomo, ve a hacer esto, y todo el mundo está sentado y mire, podemos haber 10 personas que de los 10 va directo al mayordomo, estoy yo. Porque sabe que yo lo voy a hacer sin protestar y me pongo a barrer y esto que lo otro. Dice, no, tú eres demasiado humble. Dice que soy muy humilde, dice. No, eso no es humildad, eso es ser hijo de Dios, cristiano. Vamos a orar. Trabajamos para Dios. Dice la Biblia, todo lo que hagáis de palabra o de hecho, hacedlo como para el Señor.